Estanislao Zuleta, El pensamiento psicoanalítico, página 31, la sexualidad. Sexualidad e identidad, formas de la sexualidad, movido. La sexualidad. Es un grave error creer que Freud le dio más importancia a la sexualidad que la que le habían dado otros pensadores antes de él, como si él estuviera pensando la sexualidad igual que ellos y solamente le hubiera dado más importancia la que ellos le dieron. Pero no se trata de eso. Se trata de que en el pensamiento de Freud la noción misma de la sexualidad se transforma por completo y se trata de saber el sentido de esa transformación. El libro por el cual nos podemos guiar es otro libro corto inicial, supremamente importante. 3 ensayos para una teoría de la sexualidad, de 1905. Seguimos en esos primeros 5 años del siglo en los que se elabora el esbozo inicial de la teoría. Algunas cosas que en la época parecieron algo escandalosas ya no le parecen a nadie. La época era bastante represora. Estamos en Viena de comienzos del siglo. Por ejemplo, el tema de la sexualidad infantil que Freud allí plantea y desarrolla es una forma extrañamente completa para ser 1905. Originó molestias que hoy no serían tales para ningún educador religioso o no religioso. Parecía un escándalo y Freud comentaba de manera maligna, hablando de los educadores religiosos y represores de la época, colegios de curas confesionales, muy de Viena, que había una cuestión particular en la sexualidad infantil. Por una parte no existe y por otra está prohibida. Es un comentario maligno porque los muchachitos estaban muy vigilados, que no fueran a hacer ciertos juegos, que no se fueran a entrar juntos al baño, que no se masturbaran, etc. Pero además se declaraba oficialmente que no había sexualidad infantil, que la sexualidad comenzaba con la pubertad y el desarrollo de los órganos genitales. Entonces, por una parte no existe y por otra está prohibida, que es la lógica de la represión. Eso es una cuestión más bien propia, muy particular de la formación judaico-cristiana en alguno de sus momentos históricos. De otro lado, los Nambiquara, por ejemplo, o muchos otros primitivos, no necesitarían que ningún psicoanalista viniera a contarles que existe la sexualidad infantil. Ellos no solamente la reconocen, sino que la promueven. Ese problema, el hecho mismo, ya no asustaría a nadie, pero en la época de Freud sí, de manera que muchas de las discusiones iniciales no tienen importancia para nosotros porque son discusiones sobre puntos que están ya dados por superados. Antes de entrar en la exposición en detalle de la teoría freudiana, de la sexualidad, de las etapas de la infancia, la oralidad, la analidad, la uretralidad, la falicidad y todo lo demás y su lógica interna, consideremos el conjunto del problema. Si seguimos el orden de Freud muy propio de él, que después en la metapsicología será defendido teóricamente como orden de exposición. Tenemos que los 3 ensayos sobre la teoría de la sexualidad se hace una consideración sobre algunas cuestiones que se saben acerca de la homosexualidad. En este momento se refieren principalmente a la homosexualidad masculina, tal como se planteaban las cosas en su época. Sigue el camino de las preguntas clásicas, si se trata de algo adquirido o innato, una cuestión decisiva entre las preguntas clásicas, si nace o se llega a ser, si son circunstancias de la vida, problemas de la educación, experiencias, o bien es algo que se puede considerar innato. Hoy mismo también se plantea si se trata de algo traumático o de algo hormonal, más o menos la misma pregunta. El camino de la reflexión de Freud, este sigue textos más conocidos y más importantes que existían hasta el momento, como los de Havelock Ellis. Lleva a un impasse porque no se puede encontrar una solución en una vía como la que él plantea.
en el sentido de algo adquirido, entendiendo que determinada educación o determinadas circunstancias produzcan tal tendencia. Tampoco en el sentido de algo innato, en cuanto a que se pueda predecir. Él se está basando en los estudios de la época, que desde luego son muy restringidos con relación a los conocimientos de nuestro tiempo sobre el tema. A quien quiera profundizar sobre el tema en un sentido moderno, conociendo la investigación actual, le recomendaría el ensayo de Rossolato en su libro Estudios sobre lo simbólico. Al final, en Bisexualidad y diferencia de los sexos, donde el autor trae a cuento todo lo que se sabe con la ciencia actual sobre las hormonas y las formas de medición actuales sobre el tema, planteando todo lo que en el momento en que Freud escribe se ignoraba. Sin embargo, la posición es aproximadamente la misma. De lo que se trata es demostrar que la conducta homosexual, como Freud describe allí, es muy variada. Ocasionales, tendenciales, hay bisexualismo y hay homosexualismo exclusivo. Pero de todas maneras, no hay ninguna correlación necesaria con ningún dato orgánico. Eso es lo que se sabe hoy. Eso es lo que Freud también presumía. Es decir, que no tenemos ningún dato orgánico que sea una correlación necesaria con la tendencia homosexual dominante, en sentido hormonal o de características sexuales secundarias o anatómico. Freud deja una gran margen de hipótesis en ese sentido. Hoy se deja mucho menos y también se puede precisar mucho más. Cuando Freud llega a un impasse, es interesante anotar lo que en cierto momento dice. Habíamos iniciado este trabajo con el fin de responder sobre el origen del homosexualismo. No hemos logrado lo que nos proponíamos, por lo que no podemos dar cuenta de las teorías. Pero en cambio, sí hemos encontrado una cosa mucho más interesante de la que buscábamos, y es que hemos encontrado que la sexualidad humana es algo muy diferente de lo que creíamos. Nos habíamos representado como excesivamente íntima la conexión de la pulsión sexual con el objeto sexual. Esto es típico del estilo de Freud en una búsqueda. Llega a un callejón sin salida, pero eso le permite cambiar un enfoque y un concepto. Entonces sigue con un nuevo tema. Ahora bien, el problema nuevo es que se encontró era que la sexualidad humana había sido pensada tradicionalmente bajo el modelo de sexualidad animal y bajo una formulación puramente naturalista. Es una necesidad natural, tiene un fin natural que es la reproducción de la especie, tiene medios naturales, la maduración de los órganos sexuales durante la pubertad, etc. Propiamente no planteaba mayor problema. El único problema era que estaba extrañamente vinculada con el diablo, pero hacía parte de la naturaleza. Tenía todo el equipo instintivo. Lo que Freud plantea es precisamente que la sexualidad humana no puede ser pensada por el modelo de la sexualidad animal. Para comenzar, no es un instinto, y es aquí donde la cosa comienza a ponerse distinta. No es un instinto si definimos esta palabra como se suele hacer en biología, como una conducta heredada y adaptada, es decir, no aprendida. En el caso de los animales, la sexualidad funciona como un mecanismo instintivo que, para simplificar, se puede designar como un mecanismo estímulo-respuesta, sobre la base de la maduración de determinados órganos, maduración que está inscrita en el esquema de desarrollo del organismo, en una fecha determinada, etc. Se genera lo que solemos llamar el mecanismo estímulo-respuesta. Un sexo funciona generalmente como estímulo para el otro sexo y se responde con una conducta sexual adaptada. Este estímulo puede ser de muy diversa índole: olfativo, los perros; visual, los caballos, las mariposas y muchos otros; en fin, químicos y a veces mensajes eléctricos. El objeto, en el momento de su predisposición, produce un estímulo y el estímulo desata una respuesta entendida como una conducta que se desarrolla y que tiene un esquema preestablecido de manera innata.
es decir, instintivo. En los hombres no ocurre lo mismo. Las diferencias que Freud va a señalar son enormes. Comencemos por las más visibles. Entre los animales, una cuestión que se puede mostrar fácilmente en la experimentación es que el estímulo opera por sí mismo. En otras palabras, es altamente independiente del objeto real. Los etólogos últimamente han hecho muchos experimentos sobre eso. Mariposas que al entrar en celo se ponen de un amarillo más subido y si la pared se pegan unos papeles de un amarillo fuerte, los machos buscan los papeles más bien que a las hembras. Lo mismo se nota cuando el estímulo es olfativo, como en el perro. No les interesa tanto lo que nosotros llamamos el objeto en el sentido humano. La perra, el tipo de perra, si le falta una pierna, si tiene sarna, en absoluto. El olfato y eso es todo. Si no lo tienen, entonces no es nada. Es decir, que no es un objeto en el sentido de una síntesis completa de muchas características, sino un estímulo, que al suprimirse se suprime todo. Hay más, ese estímulo es adecuado a una función en la especie, la procreación. En las hembras de los mamíferos superiores y en casi todas las hembras de los animales, el coito solo es posible cuando están fecundables. Allí no hay nada por gusto. Eso se desata porque las condiciones de realización son las mismas que las de la fecundidad entre los hombres. Que la fecundidad. Entre los hombres no. Por lo demás, estos hasta ignoran cuándo se dan las condiciones de fecundidad. La mujer es la única hembra entre los mamíferos superiores que no tiene el deseo ni el placer condicionado a ningún ciclo, aunque sí tiene un ciclo, pero sin relación con el placer y el deseo. Hay una característica que es típica del instinto objeto. Está predeterminado no solamente en el individuo del otro sexo, sino el individuo del otro sexo, en determinado momento. En el momento en que produce un estímulo particular, hay una característica de la sexualidad humana. El objeto no está predeterminado. Freud comienza a estudiar esta característica por un punto que era muy conocido en la época y que resultaba un poco escandaloso, lo que llamaban las aberraciones. Ellis había escrito un recuento descriptivo. Ese problema tan curioso, tan generalizado y tan difícil de definir. Si uno supone que hay una sexualidad natural, una sexualidad adulta, heterosexual, genital y otras sexualidades que entonces difieren de esa por razones patológicas extrañas. Me toca ampliar acá. Llamamos a estas otras aberraciones. Esa era la posición antes de Freud. Las aberraciones eran de muy diversa índole. Allí se incluía el homosexualismo y toda la serie que hoy denominamos fetichismo, que son aquellas condiciones que en muchas personas se convierten en condición de deseo. Hay algunos que son muy típicos, muy visibles, muy fáciles de explicar. Hay otros que son más difíciles. Muy frecuente, ocurre tanto en homosexuales como en heterosexuales, es el travestismo de diversa índole. Principalmente en los individuos masculinos que no tienen la menor posibilidad de obtener el placer sexual si no comienzan por disfrazarse de mujeres. Se me perdió. De mujeres. Fetichismo. Hay de muy diversa índole, fetichismos que tienen rasgos psíquicos aparentemente de tendencia masoquista, pero que son básicamente fetichistas. Es tan frecuente que hasta hay en Colombia prostíbulos especializados en eso. Por ejemplo, individuos que obtienen su placer sexual embolando a una mujer con caja de embolar, después de lo cual, en lugar de cobrar la embolada, pagan y se van a sus juntas, a sus bancos, a sus gerencias. Existe una gama tan vasta que cubre desde los animales, los niños, los cadáveres, necrofilia, los excrementos, etcétera, etcétera. Es una gama que muestra cómo está desuelto el deseo sexual humano con relación al objeto y a sus condiciones, y cómo es de poco natural, sin una liga
el hombre no funciona. Con la liga está divinamente. Con los zapatos de tacón, con la argollita, etc. En psicoanálisis es necesario tener en cuenta que una cuestión es una tendencia y otra cuestión es una estructura. Las tendencias son universales. La tendencia homosexual tiene todo el mundo. El primer postulado de Freud es la bisexualidad humana, lo que no significa que todo el mundo tenga una estructura homosexual de la libido, es decir, que el deseo le funcione en determinadas condiciones que llamamos homosexuales. Una tendencia fetichista tiene todo el mundo. No hay nadie indiferente tipo de objeto, la manera como tenga otras condiciones fuera de las propiamente sexuales. Pero una estructura fetichista ya significa otra cosa, una condición sine qua non del deseo. El hecho de que todo el mundo sea relativamente fetichista como tendencia es universal. De la misma manera, todo el mundo como tendencia es sádico y también masoquista. Pero hay una estructura de la libido que es la que vamos a explicar luego cuando veamos la lógica del problema. Confundir la tendencia con la estructura es muy peligroso en el análisis práctico, porque se le adjudica a una tendencia una conducta concreta, lo cual es aberrante, porque la tendencia es universal. Por ejemplo, se ve a las tendencias homosexuales el haber hecho tal cosa, y no puede ser así, puesto que las tendencias homosexuales a una ley general no se pueden achacar fenómenos particulares. Para explicar un fenómeno concreto hay que ser suficientemente determinante, es decir, introducir una causalidad suficiente y específica, una conducta, un drama, una angustia, un síntoma, una inhibición. Nunca se puede explicar por una tendencia general. Es un error que se comete con mucha frecuencia en otros ámbitos. En marxismo, por ejemplo, a veces se cae en un error de ese mismo tipo, de ser suficientemente determinante. Sartre lo dice con mucha gracia en una oportunidad. Es verdad, Valéry es un pequeño burgués, pero no todo pequeño burgués es Valéry. De manera que el hecho de ser pequeño burgués no explica su poesía. Cuando vamos a introducir, no digamos una ciencia, que sería muy pretencioso hablar de eso, pero sí por lo menos una disciplina explicativa, una teoría con fundamentos explicativos, hay que tener presente el nivel de explicación de lo concreto. De lo concreto. Debe ser un nivel concreto suficientemente determinado y no tendencias. De la misma manera que a nadie se le ocurre por leyes generales explicar hechos particulares. Ese señor que se tiró del 9º piso de un edificio murió a causa de la ley de la gravedad. Bueno, sí, claro. Si no, no hubiera caído, pero la ley de la gravedad opera para todos y no estamos en esa circunstancia. Las tendencias son universales, a diferencia de las estructuras. La estructura hay que explicarla en particular porque ya no es universal. Los animales se diferencian en que ese abigarrado mundo de los objetos del deseo humano contrasta enormemente con el estímulo como condición del deseo animal, si lo podemos llamar deseo. A medida que se desarrollan las investigaciones sobre las condiciones reales del mundo animal, nos desprendemos de la tendencia a proyectar en los animales nuestras propias condiciones. No nos damos cuenta de lo que significa el lenguaje como condición de la construcción del mundo de los objetos, de la estabilidad de los objetos en el tiempo y de su independencia con relación a nuestra percepción. Imaginamos lo mismo de los animales, aunque no tengan lenguaje, aunque no tengan esas mismas características y ni siquiera sus órganos perceptivos tengan el mismo mundo de objetos. El mundo de los objetos es algo a lo que se accede, tal como se verá al estudiar el problema del lenguaje en el psicoanálisis. Por ahora, una comparación rápida. Uno se imagina que una coneja con sus gazapitos tiene una relación de objeto como si fueran sus hijitos, a los que protege. Que si bien el zorro se hace matar por un instinto de protección de sus hijitos y que considera a estos animalitos de la misma manera como el hombre considera a los animales, a los hijos y a los otros hombres y a sí mismo. Pero no hay tal experimentación más sencilla. Demuestra inmediatamente que no son objetos,
que son solo estímulos. También si se le suprime a la coneja por medios anestésicos o otro medio del sentido del oído, se los come enseguida, porque hay un chillido que es el que estimula toda la conducta de protección. Si falla, si no lo oye, se los come. Lo mismo se ha hecho en una y otra especie. Se puede ver, por ejemplo, en el estudio de Konrad Lorenz sobre las aves, conducta animal y humana. Los animales no tienen el mundo de objetos que tenemos nosotros. El objeto se produce y se construye en una estructura interhumana, lingüística y lógica muy compleja, y no se da a la percepción como nosotros creemos. Y es el punto en el que el psicoanálisis probablemente va a ser más fuerte. La realidad no se da a la percepción. Se puede, por ejemplo, perder la realidad sin que fallen los órganos de los sentidos. La realidad se da en otras condiciones lingüísticas, lógicas, temporales, interhumanas, afectivas, pero no se da a la percepción. Así lo esclarece la teoría psicoanalítica de la realidad y de la pérdida de la realidad, es decir, la psicosis. De lo que se trata aquí es de una teoría de la sexualidad bastante nueva, distinta de la que concibe la sexualidad como una necesidad natural que se desarrolla en los órganos sexuales con fines de reproducción de la especie. Se trata de establecer que no está predeterminada por un mecanismo innato, sino que se encuentra y pierde sus objetos en el proceso de una historia personal, porque no solamente se puede encontrar el problema de la variabilidad inmensa del objeto, sino también otro problema que se da la inhibición de la sexualidad sin ningún problema orgánico. En determinadas épocas, en determinadas circunstancias familiares, sociales, religiosas, es decir, circunstancias de represión, de origen económico, por ejemplo. La represión de la sexualidad puede llegar a niveles altísimos, como sabemos hoy. En algunas regiones puede decirse que el 80 o más por ciento de las mujeres no conocen jamás el placer sexual, que son lo que llamamos frígidas, hasta el punto de que eso no se considere como un problema, porque precisamente eso no tiene nada que ver con la reproducción. Pueden tener 15 hijos y no haber conocido jamás el menor placer sexual. También la impotencia en el hombre puede llegar a ser completa y en muchas formas una de las más completas es la que procede de las histerias de angustias profundas. Pero hay muchas otras que proceden de la depresión profunda. Orgánicamente, ¿qué hay? No hay nada. Ante una hipnosis cambia inmediatamente. Freud hizo una distinción de las pulsiones sexuales a las... acá me toca aclarar. De las pulsiones sexuales en tres partes. Sus sedes, sus objetos y sus fines. Véase la metapsicología. Llamamos sede de las pulsiones a las zonas erógenas, es decir, las partes del organismo donde surge una pulsión sexual. El organismo entero es una zona erógena que la historia del individuo califica según los casos, los objetos. Según los casos. Los objetos son aquello en lo que viene a satisfacer esa emoción. Puede ser personas, pueden ser los órganos sexuales, pueden no serlo, pueden ser personas del mismo sexo, del otro sexo, de la misma edad o de una edad completamente distinta, como en la gerontofilia, donde tienen que ser ancianos, y en la pedofilia, donde tienen que ser infantes. Pueden ser de otra especie, animales de tal o cual tipo. Los fines pueden ser pasivos o activos. Si el deseo que acoge el individuo es el deseo de ser visto, como el exhibicionismo, o el deseo de ver, como el voyerismo, tenemos un fin pasivo en el primer caso y un fin activo en el segundo caso, de acuerdo con el sentido que les da Freud y que nada tiene que ver con femenino y masculino. Ocurre lo mismo cuando el placer funciona intensamente solo en el caso de que uno sea duramente azotado o que azote el otro. Así pues, los fines, los objetos y las zonas son variables. Hay una plasticidad particular de la sexualidad humana. La sexualidad humana es histórica y simbólica. Este es el descubrimiento freudiano, mientras que la sexualidad animal es biológica, innata y no histórica.
No se trata pues de darle más o menos importancia a la sexualidad, se trata de otra idea de la sexualidad. En las discusiones teóricas, tipo de problema importante producen discusiones mal planteadas conceptualmente, y no solo con respecto al psicoanálisis. A veces se oye esta objeción al marxismo, que Marx tal vez le dio demasiada importancia a la economía. No se tiene en cuenta que Marx redefine la economía, que Marx no está pensando en lo que piensan los economistas premarxistas, en una manera de cambiar, distribuir, repartir, ahorrar los bienes que se producen en una sociedad, sino en la reproducción de las sociedades mismas de sus clases, de sus relaciones sociales, y no solamente la producción e intercambio de bienes. Asimismo ocurre con el concepto de sexualidad, que contiene algo diferente, que es un concepto nuevo, que inclusive tiene que estudiarse polémicamente con el concepto naturalista de sexualidad. Nos traen como una gran novedad ahora nuestros sexólogos el derecho humano al consumo como una necesidad. El siguiente texto de Freud es muy diciente, para ser de 1905, sobre la radicalidad con la cual toma el carácter no natural de la sexualidad humana. Abre comillas. Puede afirmarse que la proyección de sentimientos libidinosos sobre personas del mismo sexo desempeña en la vida psíquica normal un papel tan importante como cuando recae sobre personas del sexo contrario, presentando aún una mayor significación en lo que se refiere a la génesis de los estados patológicos. Para el psicoanálisis, la falta de toda relación de dependencia entre el sexo del individuo y su elección de objeto, y la posibilidad de orientar indiferentemente esta última hacia objetos masculinos o femeninos, hechos comprobables tanto en la infancia individual como en la de los pueblos, parece constituir la actitud primaria y originaria a partir de la cual se desarrolla luego el tipo sexual normal, o el invertido por la acción de determinadas restricciones según el sentido de las mismas. Así pues, en sentido psicoanalítico, el interés sexual exclusivo del hombre por la mujer constituye también un problema y no algo natural, basado últimamente en la atracción química. 3 ensayos sobre la teoría de la sexualidad, capítulo 1. Resulta pues, según Freud, tan difícil explicar por qué un individuo llega a ser heterosexual como explicar por qué llega a ser homosexual. En ambos casos se trata de explicar por qué ninguno de los dos casos es natural. Hasta este punto había llevado su posición tan radical ya en 1905, era una discusión completamente desviada y traída de los cabellos, la de ver qué tanta importancia da el factor sexual más que al económico o a cualquier otro, cuando de lo que se trata es de cambiar la concepción completa de la sexualidad y con ella la concepción del hombre, de su relación al cuerpo, con su historia y con el lenguaje. Hubo muy buenos lectores, aunque escasos, en Rusia, en Alemania, en Austria, en la propia Viena, pero los demás dejaron pasar lo importante, con discusiones completamente ajenas al tema, con discusiones sobre un factor cuantitativo. Fuera de eso, las discusiones morales, cómo queda el pecado, cómo queda el derecho, cómo acusar a alguien en presencia de ese determinismo, es decir, no llegaron al fondo. Por eso es mejor exponer la teoría de la sexualidad en una forma directamente polémica. La actitud de Freud también ha sido bastante calumniada. Desde luego, había en Freud bastantes prejuicios de su tiempo, de su clase, de su grupo social, de las ideologías en que se formó, fuera de evidentes ignorancias personales y de temas que no se sabían en la época, pero también se ha calumniado a Freud. Una cosa es reconocer que hay prejuicios en Freud y otra cosa es inventarle los que no tiene, porque también hay un gran esfuerzo en Freud por la lucha contra los prejuicios en que surgió, sobre la base del desconocimiento de la obra de Freud. De su pensamiento se suelen endilgar una serie de posiciones, una de las cuales se refiere a los prejuicios de Freud sobre el homosexualismo, que Freud consideraba que el homosexualismo es una enfermedad y una desviación rara que hay que tratar en no sé qué forma. Es algo que le han
endilgado, sobre todo últimamente los libertarios, que necesitan conseguirse un padre castrador para sentir que están en la liberación. Lo inventan. Uno de los que inventan con más frecuencia es a Freud, pero cuando él trata un caso, su meditación sobre el tema es bastante libre. Un ejemplo, le llevan a una muchacha unos 17 años para que haga un tratamiento. Dice así: psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina, 1920. La situación es como la del propietario que encarga al arquitecto una casa conforme a sus propios gustos y necesidades, o la del hombre piadoso que hace pintar al artista un lienzo o motivo e incluir en él su retrato orante, no son compatibles con las condiciones del psicoanálisis. No es nada raro que un marido acuda al analista con la pretensión siguiente: la nerviosidad de mi mujer ha alterado nuestras relaciones conyugales. Cúrele usted para que volvamos a poder ser un matrimonio feliz. Pero muchas veces resulta imposible realizar tal encargo, toda vez que no está en manos del analista provocar el desenlace que lleva al marido a solicitar la ayuda. En cuanto la mujer queda libre de sus inhibiciones neuróticas, se separa de su marido, pues la continuación del matrimonio solo se había hecho posible merced a tales inhibiciones. Son los padres quienes demandan la curación de un hijo que se muestra nervioso y rebelde. Para ellos, un niño sano es un niño que no crea dificultad ninguna a los padres y solo satisfacciones le procura. El analista puede conseguir en efecto el restablecimiento del niño, pero después de su curación sigue aquel sus propios caminos mucho más decididamente que antes, y los padres reciben de él todavía mayor descontento. En resumen, no es indiferente que un hombre se someta al análisis por su propia voluntad o porque otro se lo imponga, ni que sea él mismo quien desee su modificación o solo sus familiares, o los que cuentan con él o los que se supone que le aman. Nuestro caso integra aún otros factores desfavorables. La muchacha no era una enferma. No sufría por motivos internos ni se lamentaba de su estado, y la labor planteada no consistía en resolver un conflicto neurótico, sino en transformar una de las variantes de la organización sexual genital en otra distinta. Esta labor de modificar la inversión genital u homosexualidad no es nunca fácil. Mi experiencia me ha demostrado que solo en circunstancias especialmente favorables se llega a conseguir, y aún entonces el éxito consiste únicamente en abrir a la persona homosexualmente limitada el camino hacia el otro sexo vedado antes para ella, restableciendo su plena función bisexual. Perdón. Queda entonces entregado plenamente a su voluntad el seguir o no dicho camino abandonado aquel otro anatema de las. Así lo han hecho algunos de los sujetos por nosotros tratados, pero es de tener en cuenta que también la sexualidad normal reposa sobre una limitación de la elección de objeto, y que en general la empresa de convertir en heterosexual a un homosexual llegado a su completo desarrollo no tiene muchas probabilidades de éxito que la labor contraria, convertir a un heterosexual en homosexual, solo que esta última no se intenta nunca por evidentes motivos prácticos. Aquí no habría que hablar de prejuicios antihomosexuales. Es difícil encontrar en la literatura más moderna, ultralibertaria, una posición más libre sobre el tema que las que Freud ya tenía en 1905 y en 1920. De manera que se hace necesario defender al psicoanálisis en general y a Freud en particular de algunas objeciones puramente inventadas. Hay otras en que el asunto es más complejo. Frecuentemente nos encontramos con un desajuste en el pensamiento de Freud, es decir, con relación a los prejuicios de su tiempo, de su clase, de su sector social. Hay prejuicios que se conservan mucho más en la obra teórica que en el trabajo clínico. Hay un desajuste en la obra teórica. Uno nota que Freud conserva una cantidad de prejuicios de la época. Un ejemplo, prejuicios antifeministas, como los llamaríamos hoy, en la Introducción al Narcisismo. Una de las obras más interesantes de Freud
y con más innovaciones, de pronto salen cuestiones sobre la mujer, el momento de amor y de la elección de objetos. De pronto abandona todo camino de observación, interpretación, explicación y comienza a hablar de la mujer ideal, aquella que no se ama sino a sí misma y es extraordinariamente amable por eso. Como, como los gatos y las grandes fieras, como los niños pequeños, se basta a sí misma y ese narcisismo es atractivo. Y así Freud suelta sus problemas personales y sus prejuicios generales. Cuando se pasa los casos a esas mismas mujeres que ha llamado ideales, las llama mujeres frígidas y se pregunta qué les pasó, que son incapaces de desear, de enamorarse, qué fijación tuvieron, qué problema las desidealiza. Hay un desajuste que es muy interesante como motor del pensamiento entre la parte teórica, que conserva muchos prejuicios, y la parte directa. El tratamiento clínico, es decir, la confrontación con el caso en el cual ya no se sostienen estos prejuicios. En el momento en que llega una muchacha que tiene una frigidez sexual completa, deja de pensar en los gatos y ve qué fue lo que pasó a esta mujer. El tratamiento del caso está mucho más libre de prejuicios que el tratamiento teórico, donde trata de globalizar y donde vuelven problemas filosóficos e ideológicos a intervenir más nítidamente. Prejuicios hay desde luego, pero no son tan constantes como uno podría creer. Freud, como cualquier pensador, hizo su trabajo en un larguísimo periodo de tiempo, más de 40 años. Un trabajo que contiene muchas rectificaciones, muchos errores y vueltas atrás. Es decir, nunca se puede imaginar como una gallina que hubiera puesto un huevo acabado y completo. Está lleno de contradicciones, de rectificaciones, de hipótesis que resultaron falsas, aunque se sostuvieran durante años y años, con una terrible terquedad por parte de Freud. Teorías enteras que él mismo tuvo que reconocer como un disparate. Hay que tener en cuenta esto, lo mismo que la mutación de las nociones. Por ejemplo, lo que piensa Freud de la angustia en 1900 cuando escribe la interpretación de los sueños, cuando escribe 3 ensayos sobre la teoría de la sexualidad, y lo que piensa en 1925 es diferente. Cambió, no era tan bobo como para pensar siempre la misma cosa al estudiar el tema durante tanto tiempo. Hay un desajuste en niveles de su obra. La obra investiga mucho más la obra de teorización general. A la obra de teorización se llega con un gran esfuerzo. Por ejemplo, a la teoría del Edipo, del yo y del ello, se llega con un gran esfuerzo de oscilaciones y oscilaciones hasta que finalmente la suelta en 1923. En cambio, en muy anteriores sobre casos ya está perfectamente vista y dicha. Hay un desajuste entre el análisis en la práctica en un caso que tiene que sacar adelante y el trabajo de escritura sobre la teoría del psiquismo y también sobre el curso de su obra. El problema de la sexualidad, sobre el cual ha hecho tan larga polémica, es un problema que ha sido redefinido. No solamente se le ha dado una valoración histórica sexual a una conducta que parecía natural, instintiva y que no lo es. Esto se puede abordar desde muchos ángulos. Por ejemplo, los niños de los lobos, entre comillas, que llamamos, de los cuales se han logrado conseguir unos 48, otros han denunciado parte de esos casos como problemas de esquizofrenias que no se podrían llamar de abandono solamente. Fuera de la discusión, si hay un conjunto de hombres que han logrado vivir por fuera del contacto con los hombres, alimentados por lobos en la India, Amamia y Kamala, y que tienen muchas particularidades obvias. Por ejemplo, no hablan sino que aúllan, no andan en 2 patas sino en 4. Todo esto es aprendido. La instintividad humana es mínima, pero también tiene una particularidad, que no se les nota la menor sexualidad erótica ni de ningún tipo, y es la más curiosa. ¿Por qué, estando sumergidos en la animalidad,
No era la animalidad lo más propiamente sexual, la sexualidad lo más animal del hombre, al contrario, es lo más extravagantemente refinado y humano, histórico, simbólico, aquello que se puede suprimir, volver a reconquistar por problemas afectivos, por duelos, por angustias que ponen en cuestión nuestra identidad, que se desata o se suprime. Es una de las cuestiones que más nos aleja de la animalidad, la sexualidad. El tema de la sexualidad había que replantearlo ante todo en su forma. La sexualidad humana tiene una forma específica, procede de una historia, y el paso que da Freud decisivo es que la sexualidad humana tiene un vínculo esencial con un tema que sí es nuevo con relación a las teorías de la necesidad de cualquier índole, incluso refinadas como la de Marx, un vínculo esencial con la identidad. Para poder dar un paso más en la teoría de la sexualidad hay que tratar el problema de la identidad, que no es natural, tampoco se puede perder, psicosis, y tiene un vínculo esencial desde el comienzo con la sexualidad. Página 47.